Hoy, un episodio más del entorno del Nuevo Testamento. Muy buenos días, estamos en nuestro recorrido matutino y vamos a hablar en esta mañana acerca de cuál era el contexto o el entorno histórico en el cual se empezó a desarrollar nuestro Nuevo Testamento. Y tenemos que definitivamente agregar que el hecho de conocer el marco histórico es determinante para una verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras en este Nuevo Testamento. Podemos decir que el Nuevo Testamento nace del seno del judaísmo y dentro de esta religión el Nuevo Testamento toma ideas, también las saca, las extrae del Antiguo Testamento, como también de los conocidos rollos las ideas del Qumran y también de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Nos sirven todos estos documentos de base para que también podamos examinar más de cerca lo que fue la redacción del Nuevo Testamento. Por ello debemos entender que es necesario saber cuál es el entorno social, el entorno político, jurídico, religioso, económico, etcétera. Y conocer todos estos marcos que nos sirven de antesala y cuál fue la Israel del primer siglo. Entonces vamos a empezar hablando de la situación política. Esta se desarrolló y podemos resumir que hacia el siglo, hacia los años 515 antes de Cristo, Israel fue más que un cúmulo de desgracias, derrotas y conquistas de reyes. Tenían también como una norma y se regían bajo la ley mosaica. Era como su código, era como sus normas morales y jurídicas, las cuales regían a Israel. Para el año 313 antes de Cristo, estamos hablando de 200 años más adelante, es tomado o conquistado por Alejandro Magno. En el 165 antes de Cristo comienza la época de los macabeos. Quizás usted lo haya leído en los libros apócrifos del Antiguo Testamento que se levantan contra la tiranía de Seleuco. Y para el siglo I, que ya vamos entrando en nuestra época, Israel cae bajo el control romano, más o menos a eso de el 60 antes de Cristo, quien los dejaba con ciertas libertades de culto que más adelante vamos a tocar cada uno de esos puntos. Para el 6 y 4 antes de Cristo, vamos a empezar ahí a hablar un poco de los tiempos de Jesús. Israel se componía de tres grandes zonas, primero de Judea, Galilea y Idumea en la parte del sur, que era gobernado por Herodes el Grande, el tetrarca. Estamos hablando más o menos del año 37 al año 4 antes de Cristo. En su muerte, en la muerte del tetrarca, empiezan a gobernar sus dos hijos, Arquelao y también Herodes. Arquelao toma la zona que está de Judea, Samaria e Idumea en la parte sur, y Herodes Antipas gobierna la parte de Galilea. En el año 6 después de Cristo, Augusto destituye, Augusto César, el emperador romano, destituye a Arquelao, y Judea pasa a ser de su territorio, o sea, una provincia romana. Y mientras todos estos cambios políticos de nuevos reyes se daban, el pueblo de Israel vivía como si ellos fueran extranjeros en sus propias tierras. Así que los romanos de alguna manera les permitían ciertas autonomías a las instituciones judías y a como cuáles, conformación de un Sanedrín. Y este Sanedrín se componía de saduceos, fariseos y algunos ancianos respetables de Israel. Así que vamos a también hablar acerca que en los tiempos en que Judea era gobernada por Poncio Pilato, aparece en escena también un hombre llamado el profeta Juan el Bautista y también su discípulo Jesús de Nazaret. En medio de un ambiente de grandes tensiones políticos, sociales y religiosos, también se levantaba un pueblo, pero un pueblo esperanzador, con una fe de que en algún momento iba a venir su Mesías,
que los liberaría de la tortura romana. Vamos a hablar un poco también de la situación jurídica. Dentro del Imperio Romano también se permitió estas libertades a los judíos, como el derecho a sus reuniones sociales, como en la sinagoga, reunirse en el templo, celebrar cultos y hasta ofrecer sacrificios a su Dios. Este es uno de los principales, pero vamos a desglosar un poco las ciertas libertades que el pueblo dominador le daba a su dominado. Derecho a celebrar las fiestas religiosas cada año. Ellos no tenían la obligación de pagar el servicio militar. No se les obligaba tampoco a comer alimentos impuros porque pues la ley judía se les prohibía. También les daban ciertas libertades para que el Sanedrín aplicara justicia al pueblo. Permitían también enviar dinero a Jerusalén para el sostenimiento del templo. Se llamaba el tesoro el Corbán. Y les permitían a los del pueblo enviar esos recursos para sostener el templo. Y también en la religión judía de aquel entonces, de donde nace también el Nuevo Testamento, podían hacer proselitismo religioso. ¿Y en qué consistía todo esto? Bueno, tenían algunos simpatizantes que visitaban sus sinagogas. Ellos leían las escrituras sagradas, oían a los fariseos cuando las explicaban. Había un gusto grande por el monoteísmo, ese monoteísmo absoluto que el pueblo judío pues tenía. Y también en esto admiraban también lo que era el día de descanso, el Shabbat para ellos. Pero había una regla o una ley que les impidía a los hombres más que todo hacer parte de la religión judía, y es cuando se enteraban que para ser parte de esto tenía que proceder a la circuncisión. Entonces era más fácil que las mujeres gentiles se convirtieran que los hombres, a que los hombres lo hicieran por este recurso. Su situación económica era realmente desastrosa. El campesinado era humillado y oprimido por los ricos del país. Era un pueblo pobre y desheredado de la tierra que Dios les había dado. No podían disfrutar de sus heredades, de su tierra, mientras que los causantes de su miseria les obligaban a pagar altos tributos, impuestos que los empobrecían cada vez más. Termino diciendo que acerca de la religión, según el historiador Fabio Josefo, perdón que no lo sé deletrear bien, la sociedad judía de la época se dividía en 4 grandes, grupos de personas que vivían su religión con mucho más fuego, con mucho más, intensidad y ese fervor. Unos eran los saduceos, que tengo que decir que simpatizaban con los romanos. Otros eran los fariseos. Otros también eran los celotas, que eran los que se levantaban en guerra y hacían sediciones, ¿verdad? Y por último vamos a hablar de los esenios. Entonces estos 4 grupos eran los que vivían más a fondo, con más pasión, la religión judía. Mi compañera va a estar hablando de estos 4 grupos de personas. Y vamos a continuar con este recorrido por el entorno que se vivía en la tierra palestina cuando viene Jesús. Esenios. La tercera filosofía era la esenia. Curiosamente, no aparece nombrada en el Nuevo Testamento, a pesar de su importancia. Sin embargo, algunos investigadores creen que los autores del Nuevo Testamento los nombran bajo las denominaciones que nosotros conocemos, escribas y doctores de la ley. Los esenios también eran como los fariseos, un movimiento en pro de la renovación y restauración de Israel, y luchaban contra la asimilación de los judíos al espíritu del helenismo. También ellos decían, dentro de sus ideas predeterminadas, que cada ser humano tenía una disposición de alma y cuerpo, quienes se van a salvar y quienes no. Pero contradictoriamente, sin embargo, sostenían que el ser humano es relativamente libre,
que debe escoger la senda del bien bajo el influjo de los ángeles buenos y huir de la senda del mal controlada por el poder de Satanás. Vamos a ver una comparación y diferencia entre los grupos principales. Están los saduceos, fariseos y los esenios. Vamos a ver aparte, pegadito podemos decirlo, fariseos con esenios. Saduceos, partidarios de Roma, afectos al culto en el templo, controlaban el Sanedrín, clase alta, aristocrática, no eran deterministas respecto a la salvación del hombre. Fariseos y esenios, enemigos de Roma, más despegados del culto del templo, formaban en el Sanedrín solo una minoría, clase media y baja. Esenios, si eran deterministas respecto a la salvación del ser humano. Celotas. El grupo de los celotas representa la cuarta filosofía del judaísmo de la época. En los principios religiosos podían los miembros de este bloque agruparse con los fariseos, pues sus ideas eran prácticamente las mismas. Sin embargo, se diferenciaban por tener una actitud respecto a la lucha por la liberación política de Israel y la independencia de Roma. Aparte de estas sectas o grupos más sólidos, habían corrientes o tendencias llamados grupos apocalípticos, más claramente obsesionados con el fin del mundo presente. La apocalíptica no constituía propiamente ninguna secta, sino una corriente o tendencia religiosa. El judaísmo también nos habla en el cristianismo que distaba mucho de ser entre lo homogéneo o compacto, por el contrario se ve que era heterogéneo y plural. No podían llamar en absoluto la atención en el que era su seno, surgiera un movimiento como el cristiano, con características peculiares de interpretación del judaísmo, del Mesías, la ley y los profetas. Ideas religiosas de la época. ¿Qué recibe el cristianismo del Nuevo Testamento de su religión madre, el judaísmo? Tiene tres partes importantes. La primera, el legado del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es heredero de ciertas ideas religiosas muy antiguas dentro del judaísmo, que habían cambiado poco durante centurias. La religiosidad judía del siglo I puede caracterizarse por los siguientes rasgos. Primero, la base fundamental era firme creencia en un Dios único y personal. El monoteísmo es un bien sólidamente adquirido en época del Nuevo Testamento. Segundo, la relación entre Dios y su pueblo se sigue concibiendo en términos de alianza. La pertenencia a la alianza se afianza y confirma cumpliendo estrictamente la ley proclamada por la boca de Moisés, porque la relación de Dios-ser humano se concentra en la Torá o en la ley. Segunda parte de esta pregunta vemos de las ideas religiosas de la época, el legado de la literatura religiosa llamada apócrifos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recibe la herencia del Antiguo no de un modo simple y directo, sino a través de las lentes de la experiencia teológica, desarrollada entre los judíos piadosos o a la vez después que se iba cerrando lentamente el corpus de escritos sagrados, es decir, en los siglos primero y segundo. Este movimiento teológico que completaba el mundo de las nociones religiosas del Antiguo Testamento. Y fue a veces el pensamiento teológico y profundo, redondeó ideas teológicas de las escrituras antiguas y supuso a menudo un avance notable. La teología, por ejemplo, cuando difundió y ayudó a aceptar nuevas creencias como la inmortalidad del alma, la existencia de un mundo futuro y los castigos y penas del más allá que antes de él no eran corrientes en el judaísmo. Jesús aquí se ha transmitido en un conjunto de escritos
a los que llamamos hoy apócrifos del Antiguo Testamento, en época de Juan Bautista, de Jesús y sus inmediatos seguidores, hasta el proceso de la depuración del canon del Antiguo Testamento. Existe también dentro de estos escritos un bloque misceláneo de agrupaciones de obras muy variadas, desde fragmentos de un autor trágico judío, Ezequiel, que escribió en otras obras una tragedia sobre el Éxodo, hasta las sentencias y proverbios de Pseudeo o Fosilidades y los famosos oráculos y símbolos, es decir, restos de antiguas profecías paganas, retocadas y elaboradas por judíos y luego por cristianos. Estos eran especialmente los siguientes: ¿cómo había de concebir Dios su relación con el ser humano? Los temas teológicos que ocupaban aquí en esta época las mentes judías en el cristianismo. ¿Cómo debía pensarse la salvación del ser humano, la existencia del mal y su origen, las relaciones que deben mantener los israelitas con los paganos? Y tercer legado que nos dejó es el legado de Filón de Alejandría. La personalidad y la obra de este personaje ayuda también a entender mejor la atmósfera espiritual en la que se desarrolló el Nuevo Testamento. Filón de Alejandría nació en la capital de Egipto helenístico, un poco antes de Jesús, hacia el 15 a.C. Su lengua materna fue el griego, no el hebreo, y fue educado a la manera griega, al cuidado de los mejores maestros. Llegó tanto a conocer muy bien su lengua, la historia y la filosofía griega, gracias a la lectura de la Biblia, al culto frecuente de la sinagoga en la que participaba de modo continuo. Filón estaba familiarizado con la liturgia, métodos de exégesis y con la apologética de los judíos helenísticos. Filón de Alejandría murió 20 años después de Jesús de Nazaret. Filón fue un intelectual poderoso y comprometido, un escritor dedicó toda su vida a comentar y a explicar los 5 primeros libros de la Biblia para hacerlos más comprensibles a sus conciudadanos judíos y accesibles a los paganos de su entorno. También miramos que Filón, en el judaísmo se encontraron una gran beta en la ética estoica y que se popularizó, difundida prácticamente por todos los rincones del helenismo, y no dudaron en aceptarla y completar con ella las normas de la ley de Moisés. El cristianismo recogerá esta herencia, como se verá sobre todo al tratar de las reglas de comportamiento contenidas en algunas epístolas producidas por los discípulos de Pablo. También miramos allí que Filón ya también pudo expandir entre los judíos una antropología dualista, es decir, el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Hasta aquí hemos considerado el legado de la religiosidad judía en la que se desarrolla el Nuevo Testamento. En el capítulo siguiente abordaremos el otro mundo que contribuye también, aunque en menor medida, a confirmar el cristianismo naciente, la religiosidad del helenismo y su legado. Bueno, compañeros, y llegamos al capítulo 6, que tiene que ver con el helenismo y su legado. Lo primero que tenemos que decir es que el helenismo es un conjunto de las características propias de la cultura y la civilización de la antigua Grecia. Entonces vamos a ver qué sucedía en el mundo helénico. El Nuevo Testamento no nace en un universo totalmente judío, sino en uno profundamente helenizado, absorbido desde luego muy lentamente por más de 3 siglos por la cultura y la civilización griega, especialmente la religión, la filosofía y la cultura general. Los autores del Nuevo Testamento, en algunos casos,
utilizaron parte de su lenguaje para atacar su religiosidad. En otros casos, los autores cristianos aceptaron no solo el lenguaje, sino los conocimientos que transmitía la cultura griega para dar mejor cuerpo y figura a las riquezas teológicas que traían desde su mundo materno, el mundo judío. Entonces vamos a tratar varios puntos y el primer punto es la idea de Dios y la posibilidad de su conocimiento. Entonces aclaremos que en Israel el monoteísmo se diferenciaba de la idolatría pagana. Los judíos no admitían bajo ningún concepto competencia de otros dioses respecto a Jehová. En cambio, el monoteísmo pagano se admitía al culto a otros dioses. Segundo punto, la filosofía como religión. La práctica de la filosofía era la religión de muchas personas educadas y era como una forma de vivir. En ese tiempo la filosofía ofrecía a sus seguidores una dirección espiritual y moral que les ayudaba a vivir más plenamente. Varias escuelas filosóficas formaron una comunidad, llamémoslo así, de creyentes, enfocando cada comunidad su vida con creencias prácticas distintas. Entre esos grupos tenemos a los estoicos y también a los cínicos. Los estoicos difundieron en el siglo I de las órdenes morales que los predicadores callejeros impartían al pueblo en forma de reglas y sentencias o de historias edificantes, las cuales calaban hondo en la población del imperio. La filosofía platónica popularizó o contribuyó a un marcado dualismo entre el cielo, lo esencialmente bueno, y el mundo inferior de la materia y la carne, que era lo malo en sí mismo o el sitio inferior. Otro punto que tenemos que tocar es lo concerniente a los hombres divinos. Eran en la antigüedad ciertos individuos que albergaban en su interior una participación especial del poder de la divinidad. Entre ellos estaban los taumaturgos, que eran personas practicantes de la magia y personas que hacían supuestamente milagros. Y también tenemos a los ascetas, que eran personas que prescindían de sus comodidades y lujos materiales, que renunciaban a las necesidades de su cuerpo y que dominaban las pasiones del espíritu. Entonces tenemos esa parte. Ahora vamos a ver el culto al emperador. La muerte violenta de Julio César en el año 44 a.C., el cual es asesinado en Roma, en el Senado de Roma, a golpes y le dieron 23 puñaladas, hizo idealizar su figura. Su sucesor, que fue Augusto, promovió la idea de que había sido acogido en la esfera de los dioses. Entonces, a los ojos de la mayoría de los habitantes del Imperio Romano, el emperador Julio César y desde luego el mismo Augusto y sus sucesores fueron el tipo más inmediato de un ser humano que ascendía a la divinidad. Los faraones, incluso los sucesores de Alejandro Magno, eran para el pueblo iletrado de Egipto la encarnación de los dioses. Vamos a seguir con otro tema y es las concepciones de ultratumba. En el mundo griego, a partir del siglo VII, comenzó a difundirse una doctrina sobre el destino de los seres humanos tras la muerte. O sea, ¿qué pasaba con los seres humanos detrás de morirse? Entonces decían que esto era el resultado de una concepción del hombre, que el hombre estaba dividido en dos partes distintas.
La primera, el alma, el estado superior, el estado espiritual, y la segunda, el cuerpo, el estado inferior, la materia. Con estos temas damos término a nuestra presentación, agradeciéndoles de antemano su atención, su gentileza y deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por haber compartido estos episodios del mundo del cristianismo del Nuevo Testamento.